esta semana nos va a acompañar el doctor Vicente Marcet, profesor titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Su función docente se centra principalmente en la formación de futuros docentes, tanto aquí en España como en parte de países hispanoamericanos. La vertiente, bueno, también se le reconoce en el mundo del hispanismo, porque su reconocimiento, en el mundo del hispanismo es tal que le ha llevado a ser profesor invitado y a pasar largas estancias de investigación en universidades extranjeras y en países como Alemania, Suiza, Estados Unidos. También es coordinador del grupo de estudios de documentos históricos y textos antiguos de la Universidad de Salamanca, un grupo de investigación de reconocido prestigio igualmente. Asimismo, es investigador principal en diferentes proyectos de I+D. Actualmente, él y su equipo se encuentran en plena transcripción de documentos medievales para su último proyecto, Variación Lingüística 3. Asimismo, ha desempeñado funciones de gestión en la universidad, ha sido vicedecano en la Universidad de Educación, coordinador de titulaciones de esta facultad y pertenece a la unidad de igualdad, Vicente, creo que no me confundo, de nuestra universidad. Así que como el protagonista va a ser él, y vamos a aprender mucho escuchándole porque soy conocedora de su talento, pues Vicente, cuando quieras. Vale, perfecto, pues buenas tardes. Como ha dicho la profesora Vanessa Álvarez, soy Vicente Marcet. Creo que fue hace dos años o tres, estuve en Ávila impartiendo también un seminario sobre literatura. No sé si algunos de los presentes me recuerdan de aquella vez. A ver si en un futuro nos podemos ver también físicamente. Y esta tarde iba a hacer más o menos un breve repaso sobre la historia de la escritura en la península ibérica, en España, como imagino que pueden ver en la presentación, ¿verdad? Aquí se ven los contenidos, pues más o menos veremos ahora de forma muy sucinta las diferencias entre lenguaje hablado y lenguaje escrito. También nos centraremos en cómo surge la escritura y luego ya veremos los distintos tipos de letra que se emplean en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos hasta la actualidad. Bueno, imagino, aquí pueden observar algunas de las primeras, ¿no?, diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, ¿no? Bueno, ¿cuál es la principal? Una de las diferencias máximas es que, claro, el lenguaje escrito se produce en ausencia, ¿no?, en ausencia del receptor, del destinatario, a diferencia del lenguaje oral, donde lo habitual, lo normal, es que estén presentes emisor y receptor. Aunque, bueno, ahora también existen formas de hablar por teléfono, ¿no? Pero, bueno, si nos fijamos en lo que sería la comunicación primitiva, ¿no?, pues, lógicamente, la presencia no se daba, la presencia de las dos personas. Entonces, eso hace que la interacción sea más lenta, ¿verdad? Pensamos que si escribimos una carta, bueno, los que escribíamos cartas hace años, desde que nosotros escribimos hasta que el destinatario recibe la carta, ¿no?, pues puede pasar bastante tiempo. También hay que tener en cuenta, y eso es también muy básico, que la lengua oral tiene un carácter temporal. Es decir, la lengua oral se desplaza en el tiempo, ¿no? Pues si yo estoy hablando, ese discurso mío pues dura desde el minuto, las 5:15 hasta las 5:16, ¿no? En cambio, el lenguaje escrito tiene un carácter espacial, es decir, se transmite a través del espacio. Pues concretamente puede ser, por ejemplo, el espacio de un folio, ¿no?, que yo tenga. Ahí se va a articular ese lenguaje escrito, y eso va también a determinar alguna de sus características, ¿no? Pues tienen aquí otras características secundarias, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en el lenguaje escrito predomina el monólogo, ¿no? Es uno el que habla, pues algo en la novela o en el teatro. En cambio, en el lenguaje oral lo que predomina, es algo que uno esté ahí le gusta hablar solo, lo que predomina lógicamente es el diálogo, ¿no?, o la conversación entre varias personas, ¿no? Pues, bueno, todas esas circunstancias que hemos hablado, esas características del lenguaje escrito van a hacer que el lenguaje escrito tenga mayor uniformidad temática,
que la sintaxis sea más cuidada, ¿no? Que haya más oraciones subordinadas, con variedad de nexos, también que el vocabulario sea más rico, más cuidado, más variado, ¿no? También se van a emplear una serie de signos ortotipográficos u ortográficos, ¿no? Como pueden ser las comillas o los paréntesis, los guiones. Claro, todo eso son recursos que no tiene el lenguaje oral, ¿no? Pero en cambio el lenguaje oral tiene otros recursos que no tiene el escrito, ¿no? Como puede ser pues todo lo que sería el tono, el volumen o también el lenguaje no verbal, ¿no? El gesto, los movimientos que hagamos con las manos o con nuestro rostro. Esto también da una información que complementan lo que queremos decir con las palabras. Y eso no existe, supuestamente, en el lenguaje escrito, que tiene otra serie de recursos, como pueden ser las imágenes o los gráficos o las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver algunos de esos fenómenos que van a estar presentes a lo largo de la escritura. Bien, pues la escritura es precisamente, ¿no?, uno de los inventos más importantes de la humanidad, ¿no? Precisamente, bueno, se supone que la invención de la escritura es lo que separa la prehistoria de la historia, ¿no? La escritura es lo que permite que empiecen a conocerse o a conservarse, ¿no?, conocimientos, ¿no?, que hasta entonces pues no se podían transmitir o se transmitían de forma oral. Entonces, bueno, la escritura, como decimos, es uno de los inventos más importantes y además surge precisamente por esa necesidad de ir más allá de lo que sería lo momentáneo del lenguaje oral. El lenguaje oral dura lo que dure el tiempo que yo esté hablando. Ya una vez que yo me calle, ya, claro, esa información ha desaparecido. Solo queda nuestra memoria. Entonces, la forma de evitar eso pues es precisamente mediante la escritura. Entonces, los sistemas escriturarios surgen de manera independiente en varias culturas, en culturas además bastante distantes entre sí, como pueden ser también por un lado China o Egipto, que tienen ahí, o Mesopotamia, ¿de acuerdo? También en la cultura en América, en Mesoamérica, ¿no?, con la cultura maya, también encontramos que ahí surge la escritura de forma espontánea, ¿de acuerdo?, sin tener contacto unas culturas con otras, ¿no? Y ahí la escritura se va desarrollando junto con otros tipos de comunicación, ¿no?, que como puede ser la pintura, también la escultura o con la arquitectura también, especialmente cuando la gente era analfabeta en la Edad Media, la arquitectura era una forma de transmitir información, principalmente información religiosa. Si nos fijamos en las columnas de las catedrales o en las portadas de las iglesias, vemos ahí cómo se reproducen escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pues es una forma de comunicar, ¿no?, las enseñanzas de la religión. O también, bueno, la música o a través de las señales, ¿no?, los pitidos que hace un árbitro en un partido de fútbol, ahí está transmitiendo una información, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no?, la escritura surge, pues normalmente hemos dicho, hace unos 4.000, 3.000 años, ¿no? La gente no se pone de acuerdo, es decir, es un invento relativamente reciente en la actualidad, ¿no? Entonces tiene su origen en los primitivos dibujos de lo que realizaban los hombres prehistóricos. Ahí pueden ver en la imagen algunos ejemplos, ¿no? Entonces se llaman, bueno, representaciones de carácter semasiográfico, es decir, porque esos dibujos lo que hacían era representar ideas o nociones, conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la escritura surge cuando esos dibujos pasan a representar, digamos, unidades lingüísticas, es decir, palabras, no tanto ideas, sino palabras. Entonces, surge ahí la escritura pictográfica o ideográfica. Tiene distintos términos, hay algunas diferencias sutiles entre unos términos y otros, pero bueno, básicamente pues los podemos usar como sinónimos aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos eso, en primer lugar, la escritura ideográfica o pictográfica realizada mediante dibujos, ¿no?, que se suelen llamar ideogramas o también jeroglíficos, ¿no?, como en el caso más conocido de la escritura egipcia. Entonces vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí este sería el caso de la escritura china con estos ideogramas donde cada uno de estos dibujos representaría una palabra o un lexema. O aquí, ¿no?, encontramos, aquí sí que se ven claramente, ¿no?, cómo son dibujos en la escritura egipcia,
estos jeroglíficos, ¿no? Que se conservan por un lado pues en los monumentos o en las tumbas, pero también en algunos papiros que han llegado hasta nuestros días. Y aquí tendríamos un ejemplo de lo que serían los jeroglíficos, que también se llaman glifos, de la escritura maya, que se leían en zigzag, ¿de acuerdo? De derecha a izquierda y de arriba a abajo, y luego la siguiente columna, ¿no? Pues en la cultura maya hay sobre unos 800 dibujos, ¿no? Que representaban como a deidades o a personajes de las grandes castas que también, ¿no? Se incluían muchas veces, ¿no? En las composiciones como una forma de transmitir una información, ¿vale? Pero bueno, nos encontramos que todavía ese sistema ideográfico o pictográfico ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Pues si tenemos aquí una conversación de WhatsApp, como que podríamos encontrar en muchos teléfonos, ¿no? Nos encontramos que a través de dibujos está transmitiendo una información, además que se interpreta perfectamente, ¿no? Porque esta noche podríamos pedir pizza o hamburguesa, nos dicen, no, hay pescado en la nevera, y nos pone una cara, pues por esta cara ya podemos saber que muy contento con la idea del pescado no va a estar, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? De transmitir una información no solamente con palabras, sino con dibujos. Y que, repito, nosotros lo usamos al día muchísimas veces, pues sin darnos cuenta de ello, ¿verdad? Pero un segundo estadio sería la escritura silábica, con lo cual, digamos, estos signos ya no representan palabras enteras, sino sílabas. Y un ejemplo sería la escritura hindú, la Devanagari, que era, digamos, una escritura de cultura, ¿no? Para escribir los grandes textos religiosos de la cultura hindú, ¿no? Y podemos ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Y como teníamos unos símbolos que, dependiendo luego de unas pequeñas rayitas que se escribían al lado, pues representaba una sílaba u otra, ¿no? Por ejemplo, K, si a esa K pues le añadimos una figurita encima, pues ya es Kam, o si le añadimos una figurita debajo, pues ya es Kla, ¿de acuerdo? Entonces, esos, dependiendo de unas rayitas que se añadían a las palabras, significaban ya unas sílabas u otras. Y finalmente vamos a pasar ya a la escritura alfabética o fonética, que es la que conocemos nosotros en la actualidad. Es cuando cada letra representa un sonido, ¿no? Un alfabeto, podríamos decir. Entonces, la verdad es que este sistema es muy productivo, porque, por ejemplo, con solamente a lo mejor 20 letras, podemos escribir 100.000 millones de textos diferentes. Todas las palabras del idioma español o todas las palabras de cualquier idioma se pueden escribir con 20 o 30 letras. En cambio, antes, cuando usaban jeroglíficos, pues fíjense, la escritura maya, un mínimo de 800. Entonces, claro, es mucho más productivo, mucho más fácil aprender 20 letras y combinarlas que aprenderse 80 glifos, 800 glifos y saber combinarlos. Entonces, este es un sistema mucho más sencillo, aunque no perfecto, sino que se lo pregunten a los niños cuando aprenden a escribir, ¿no? Porque podemos encontrarnos que hay sonidos que se pueden representar con diferentes letras, ¿no? Como es el caso de la C para casa, o la Q, la U, o la K de kilo, todos representan el mismo sonido. O a veces una misma letra puede representar diferentes sonidos, ¿no? Como la G en gato o en geranio son sonidos diferentes, o la C no se pronuncia igual en casa que en cena. Entonces, bueno, digo, la escritura alfabética, pese a ser muy buena, pues es mejorable, ¿no? Tiene ahí también sus errores, digamos. Entonces, este sistema, las escrituras alfabéticas, pues surgen relativamente pronto, ¿no? Perdón, hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Pues podrían ser unos 4.000 años a lo mejor, y nos encontramos, dan lugar a distintos alfabetos, ¿no? Como el fenicio, el griego, el cirílico, el latino, el hebreo o el árabe, aunque se cree que la mayoría no partirían del fenicio, al menos la mayoría de los alfabetos occidentales. Pueden ver aquí en esta imagen todo lo que serían en el mundo actual los distintos alfabetos que existen. Vemos que el alfabeto latino, ¿no? Es el más representado, ¿no? Y cómo se escribe la palabra Wikipedia en cada uno de los alfabetos que se usan en la actualidad, ¿no? Vemos como el latino es el más extendido, luego también tendríamos el alfabeto árabe, bastante extendido, el alfabeto cirílico, el que se emplean los rusos, también bastante extendido, no solamente en Rusia, sino también en las antiguas repúblicas soviéticas, ¿verdad? De la Europa del Este. Pues vemos que hay muchos sistemas de escrituras, muchos alfabetos, pero hay
no tantos como lenguas, ¿no? Es decir, el número de alfabetos que se usan en el mundo es bastante reducido. Pues bien, pasamos ahora a los orígenes de la escritura en la península ibérica. No sé si saben, pero sí, en la península ibérica, antes de que llegaran los romanos y que el latín se expandiera por toda la península, en la península ibérica se hablaban distintas lenguas. Teníamos el celta, el íbero, el tarteso, el turdetano, también restos del griego, del fenicio, y cada una de estas lenguas usaba su alfabeto. Algunas, porque de algunas otras lenguas se cree que no conocían la escritura todavía. Las que sí que nos han llegado pruebas, algunos ejemplos de esa antigua escritura, es de la escritura ibérica, usada en todo lo que sería el Levante peninsular, principalmente la zona de Valencia, un poco Murcia, pero también tendríamos la escritura bástulo-turdetana, especialmente en el sudeste de la península, en la cuenca del Mediterráneo, el valle del Guadalquivir, y también la escritura meridional, sobre todo en la cuenca del Bajo Guadalquivir y sur de Portugal, ¿no? Son estas tres escrituras. En cambio, en todo lo que sería el norte de la península no tenemos registros. Entonces, se sospecha que quizá esas culturas, esos pueblos, por ejemplo los celtas, pues no conocerían la escritura. Aparte tendríamos también la escritura fenicia y la griega, ¿no? Por esas pequeñas colonias que había a lo largo de la costa por parte de los pueblos fenicios y griego. Entonces, digamos, conservamos algunos ejemplos, no muchos, sobre todo de los siglos del siglo VIII al siglo I antes de Cristo, ¿no? Entonces, pero como hemos dicho, sobre todo en esas zonas. Además, esta escritura que se usaba en la península ibérica antes de los romanos, se conserva sobre todo en materiales duros, en piedra o en arcilla, en metal, en algunas monedas, pero no tenemos ejemplos en papel o en pergamino. Es muy probable que se hayan perdido, que se hayan desaparecido. Entonces solamente los conservamos a través de algunas tumbas o algunos pequeños objetos, ¿no? Donde podemos ver pequeños fragmentos. Casi todos son eso, en el sur o en el levante de la península. Del norte no conservamos ejemplos. Aquí podemos ver, ¿no? En piedra, pues antiguos ejemplos, ¿no? De la escritura íbera o de la escritura tartésica. Bueno, entonces vemos unos sistemas de escritura que están bastante influidos por el fenicio, ¿no? Hemos dicho, los fenicios llegaron a la península y establecieron pequeñas colonias y supuestamente, ¿no? Propagarían el sistema de escritura fenicio, el alfabeto fenicio, que sería adaptado por esos distintos pueblos, por los íberos y por los tartesios que vivían en el sur de la península ibérica. Todo esto cambia con la llegada de los romanos, ¿de acuerdo? Que traen la escritura romana, el alfabeto latino, del cual se distinguen pues tres grandes ciclos, ¿no? La antigua escritura romana, ¿no? Sería la primera, que se caracteriza por el empleo de la mayúscula, ¿no? Lo tendríamos desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV. Lo tendríamos la escritura uncial, que sería de transición, y finalmente la nueva escritura romana, o la escritura minúscula, que es a partir del siglo III a.C. y que ya emplea unas letras de menor tamaño o minúsculas, de ahí su nombre. Podemos ver aquí algunos ejemplos, ¿no? De escritura antigua romana, ¿no? Cómo se escribe en mayúscula. Entonces vemos que son muy parecidas a lo que es a las letras empleadas en la actualidad en nuestro alfabeto, las mayúsculas. Y aquí tendríamos ejemplos de nueva escritura romana o minúscula, ¿no? Vemos que es totalmente diferente a la antigua escritura romana. Pues bien, la nueva escritura romana va a ser el origen de todas las escrituras, los tipos de escrituras que se van a producir en la Europa occidental. ¿De acuerdo? Tanto una como especialmente el caso de la antigua escritura romana, tiene su origen en el alfabeto latino, ¿no? Que es el alfabeto que se desarrolla en el centro de la península itálica, y hay dos hipótesis. Alguna hipótesis dice que puede estar influido por el alfabeto griego, especialmente el alfabeto griego calcídico, ¿no? Por las colonias griegas que había en el sur
de Italia, principalmente pues, en Sicilia o en el antiguo reino, lo que sería el reino de Nápoles posteriormente, pues ahí de ese contacto entre los griegos y los romanos surgiría ese alfabeto latino, aunque también hay otra hipótesis que dice que surge de un alfabeto etrusco, ¿no? Lo que sería la región de Etruria, más o menos entre Florencia y Roma, y de ahí se crearía un alfabeto, pero que ese alfabeto etrusco podría estar también muy influido o bien por el alfabeto fenicio o a través del griego, que ese alfabeto fenicio llega a esa región de Italia. En cualquier caso, parece que la influencia del griego, ¿no? O del fenicio siempre ha estado presente. Ese sería el origen de la escritura mayúscula latina o romana. Y luego tendríamos la nueva escritura romana, que tendría su origen, también se cree, en el alfabeto griego, ¿no? Y que habría llegado también a través del del norte de África o sur del Imperio Romano. Entonces, bueno, nos encontramos que la nueva escritura romana en la península ibérica pues también se registra desde hace bastante tiempo, ¿no? Nos encontramos supuestamente, no se usaría desde finales del siglo III hasta el siglo VIII, ¿no? Cuando ya con la llegada a la península ibérica de la invasión árabe, entonces, digamos, supuestamente se cree que sí que habría muchos textos en la península ibérica escritos en la letra minúscula romana, pero prácticamente no se conservan. Se conservan muy pocos ejemplos y principalmente, no sé, imagino, habrá gente, claro, la mayoría serán de Ávila o de Salamanca, no sé si habrá alguien del norte de Cáceres, pero los únicos ejemplos principalmente se conservan en pizarras en Ávila, Salamanca y Cáceres. Son, digamos, casi de los únicos ejemplos que se conservan de escritura romana en la península ibérica. Ven aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que sería una pizarra visigótica o visigoda en escritura nueva romana, en escritura minúscula. Digo, los ejemplos que se conservan son muy escasos. Y luego, posteriormente, a raíz de la escritura nueva romana, van a surgir las escrituras nacionales. ¿Por qué se llaman nacionales? Porque son las escrituras que desarrollan, aparecen en las distintas regiones o provincias romanas una vez que son invadidas, ¿no? Por los pueblos bárbaros. Ya sabemos todos que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, con todas las invasiones bárbaras, los distintos pueblos bárbaros, los godos, los vándalos, los alanos, ¿no? Que provenientes todos de Asia o en su mayoría o del norte de Europa, se asientan en lo que sería el Imperio Romano de Occidente, y ahí cada uno de estos pueblos, la escritura romana, la escritura nueva romana, va a evolucionar de una forma propia, ¿no? Entonces, podemos distinguir, por ejemplo, la escritura merovingia, que se desarrolla en lo que sería la Galia, la actual Francia, y en la escritura longobarda, en el norte de Italia, la escritura benaventana, en el sur de Italia, la escritura insular, que es la que surge en las Islas Británicas y en Irlanda, y en España tendríamos la escritura visigótica, ¿verdad? Ven ahí pues cómo se producen en estos mapas la llegada o la invasión de los diferentes pueblos bárbaros, ¿no? Y cómo surgen los diferentes reinos medievales, los reinos bárbaros, y en cada uno de estos reinos, como hemos visto, se desarrolla, y la letra nueva romana evoluciona de una forma diferente. En España tendríamos, como hemos dicho, la escritura visigótica, ¿no? Aunque también se denomina escritura mozárabe, porque se desarrolla también principalmente en los nuevos dominios conquistados por los árabes, donde todavía permanecen los cristianos llamados mozárabes. Entonces, se cree que la escritura visigótica nacería en alguno de los centros de cultura más importantes del antiguo imperio visigótico, que podrían haber sido en Sevilla, o en Toledo, o en Tarragona, ¿no? Y ahí es un tipo de letra que se va a usar en la península ibérica entre el siglo VIII y el siglo XI.
Y ahí podemos distinguir dos tipos de letras. La visigótica redonda, que es mucho más cuidada, más elaborada, se lee mejor, y la visigótica cursiva, pues que es mucho más rápida, ¿no? De trazo más a veces descuidado. Como pueden ver aquí, tendríamos los ejemplos, tendríamos el alfabeto de letra visigótica redonda. Vemos también que es un alfabeto, muchas palabras se asemejan bastante, pero en muchas letras a las que podemos usar nosotros en la actualidad, y el alfabeto de letra visigótica cursiva. Pero estas diferencias se van a ver mejor, ¿no? En estos dos textos. Vemos claramente la visigótica redonda, ¿no? Pues mucho más cuidada, ¿no? Por ejemplo, se leen bien, aquí tenemos populum, ¿no? Cómo está la P, la O, la U, la M, ¿no? Se lee bastante bien, ¿no? O superborum, humilibus. En cambio, en la letra visigótica cursiva, ya ahí cuesta más de entender. ¿No? Vemos como ahí es una letra mucho más rápida, que ya hay que estar muy familiarizado para leerla sin dificultad. Y este sería un ejemplo de un documento en escritura visigótica, ¿no? En redonda vemos cómo se lee más o menos bien, ¿no? Pueden ver aquí, si no, teníamos ejemplos, ¿no? Al principio hay muchas abreviaturas, pero vemos in Dei nomine, tendríamos ego, huela, Bermúdiz, ¿no? Et filio, meo, bermudo, velaz, ¿no? Más, o aquí digo, en domino deo, eternae salute, amén, ¿no? Es una escritura que, bueno, más o menos, lógicamente todos los textos están escritos en latín, pero más o menos pues se leen bastante bien. Y ahí tendríamos un ejemplo de documento en letra visigótica cursiva, visigoda cursiva. Ahí ya la lectura es más compleja. Vemos que es más descuidado. Pueden ver aquí, ¿no? Pues los distintos ejemplos, ¿no? Yo ordonius, patri fronimio, a episcopo. Entonces, bueno, normalmente la escritura gótica redonda se escribía para los documentos más solemnes, los que escribía el rey, ¿no? O personajes muy importantes, como obispos, o también para las cartas que se dirigían al extranjero. En cambio, la escritura visigótica cursiva, pues era para documentos de menor importancia jurídica, ¿no? O para personajes más corrientes, ¿no? Pues a lo mejor algún contrato o alguna venta de una casa o un testamento, pues se escribían en gótica cursiva, porque era un asunto no demasiado importante a nivel general. Os hemos dicho, esta es la escritura, ¿no? Que se emplea mucho en la península ibérica hasta el siglo hasta el siglo XI, pero ya pronto va a ser sustituida por la escritura carolina. La escritura carolina o carolingia, ¿vale? Que surge a finales del siglo VIII en la corte de Carlomagno. ¿Por qué? Digamos, porque las escrituras, digamos, bárbaras, estas nuevas escrituras nacionales que habían aparecido pues, en el imperio de los francos, en el imperio visigodo, en los diferentes imperios o reinos europeos, pues bien, cada una había evolucionado de forma diferente y hemos visto que en el caso de la cursiva costaba mucho de leer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Carlomagno y ahí tenemos con el imperio, ¿verdad? El imperio carolingio, el imperio de Carlomagno, y que, digamos, engloba lo que serían distintos reinos, dice Carlomagno. Aquí hay un jaleo de escrituras, de letras, aquí cada uno escribe de una forma, no. Hay que crear un sistema de escritura que sea perfectamente legible, que se entienda bien y que lo use todo el mundo. Porque si no, a lo mejor escribían una carta de la península ibérica, la mandaban a Germania y no se entendían porque no la podían leer por el tipo de letra. Entonces lo que dice Carlomagno, supuestamente, vamos a crear una escritura única que se use en todos los lugares de mi imperio. Y además es una letra que se lee bastante bien, ¿no? Muy cuidada, unas letras así muy redonditas, dejando espacios de todas las palabras, escribiendo ahí las letras de forma aislada, ¿verdad? Y normalmente ese tipo de letra, la escritura carolina, se va a expandir por buena parte de Europa, ¿no? Vemos aquí lo que sería todo el imperio de Carlomagno,
¿no? Que llega también incluso a España, la marca hispánica, lo que sería, digamos, luego los antiguos reinos de Navarra, Aragón y los condados catalanes, ¿no? Pero vemos entonces el imperio de Carlomagno, pues prácticamente se expandía por toda la Europa, o la Europa central y la Europa occidental. Entonces tenemos que la escritura carolina se va a expandir también por toda Europa, menos en las Islas Británicas, ¿no? Y en Irlanda, que ahí como no llegó el imperio de Carlomagno, pues la escritura carolina tampoco se adoptó. Vemos en el sur de Italia tampoco se implanta la escritura carolina, y en España tarda más en llegar. Como no formaba parte enteramente del imperio de Carlomagno, pues ahí la escritura tarda más en llegar, pero finalmente se termina implantando la escritura carolina en la península ibérica. ¿Por qué? Pues hemos dicho, en primero se adopta en los países, en los condados catalanes, ¿no? Y luego se va expandiendo al resto. Y además hay que tener en cuenta que la influencia francesa en la península ibérica, especialmente durante el siglo, a partir del siglo XI, va a ser muy grande. Porque, en primer lugar, por las influencias familiares de los matrimonios. Muchos reyes de Castilla o de León o de Navarra se casaban con princesas francesas. Pero la princesa no se venía aquí y ya está ella sola, sino que venía pues con todo su séquito, con nobles, con secretarios, es decir, entonces en la corte era muy importante la presencia de nobles franceses. Luego también tendríamos, ¿no?, la cruzada borgoñona, cuando vienen también nobles de Borgoña, de Francia, para ayudar en la reconquista, ¿no?, y que terminan casándose con lo que sería la primera reina de Portugal, y también con una princesa gallega. Entonces también la presencia de franceses era muy importante. También a través de la peregrinación a Compostela, del Camino de Santiago, llegan muchos franceses que terminan por instalarse en España. También la difusión de la Orden de Cluny, ¿no?, que funda varios monasterios en España. Entonces la presencia de franceses o de francos en la España medieval es muy, muy importante, y eso determina también que la letra carolina termine imponiéndose, ¿no? Aunque durante muchos siglos convivieron la escritura visigoda y la carolina, finalmente fue la carolina la que se impuso, ¿no? Vemos aquí el alfabeto de la escritura carolina, cómo se lee bastante bien, es relativamente fácil. Tendríamos un ejemplo de texto en escritura carolina, ¿verdad? Bueno, aquí lo podemos ver más ampliado. Es también una letra que se lee muy bien, ¿no? Amno, ab incarnatione, domini, milésimo, centésimo, ¿no? Aquí ne undécima, pacta, undécima otra vez, ¿no? Abajo al final, Adalaida, Cometisa, Siciliae, Calabrie. Es una letra que se lee bastante bien, ¿no? Todas las palabras separadas, todas las letras tienen casi el mismo tamaño, todas son rectas. Entonces, pues eso va a hacer también que se extienda bastante fácilmente por toda Europa. Pero, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, esta escritura, que se entendía también, va a ser reemplazada por la escritura gótica. La escritura gótica es una evolución de la escritura carolina que surge principalmente en Europa entre los siglos XII y XV. Y en la península ibérica llega un poquito más tarde, ¿no?, sobre todo a partir del siglo XIII. ¿Por qué surge la escritura gótica? Porque, digamos, la escritura carolina era una escritura tan bonita que, claro, llevaba su tiempo, había que escribir bastante despacio. Conforme hay más gente que empieza a saber escribir, sobre todo cuando se crean las universidades, ¿no?, a partir del siglo XIII, también cuando se produce la industrialización de la escritura se convierte en un negocio, cuando empiezan a aparecer también los notarios, ¿no? Cuando, igual que ahora, cuando alguien quiere vender una casa o algo, tiene que ir al notario y se hace una escritura. Pues eso ya también en el siglo XIII también se hacía. Entonces los notarios tenían que aprender a escribir. Entonces todo eso va a hacer que se empiece a escribir cada vez más, que haya que escribir más rápido, y la letra carolina era muy lenta. Entonces, digamos, surge la escritura gótica, ¿no?, que se caracteriza precisamente, ¿no?, por esos trazos más rectos, ¿no? En vez de ser redonda, es una escritura mucho más recta. También ahí se distinguen varios tipos. Tendríamos la escritura gótica libraria, que es la que se emplea para los libros, para los códices, y la escritura documental o cursiva, que es la que se usa para los documentos en la administración. Vemos aquí un ejemplo de escritura gótica libraria, que se lee bastante bien,
Porque sobre todo para escribir un libro, hombre, los libros eran textos bastante lujosos, ¿no? Que se escribían muchas veces ahí con colores ahí dorados, con carmesíes ahí con mucho cuidado, con muchos dibujos, entonces había que escribir bien, con esmero. Pero luego tendríamos también, bueno, es una letra que pues se lee bastante bien. No vemos esos trazos que son más angulosos, a diferencia de los trazos redondos de la letra carolina, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos aquí, luego tendríamos esta, la escritura gótica libraria para los libros, y aquí tendríamos la escritura gótica documental para los documentos legales. Y aquí también distinguimos 3 tipos de letra, ¿no? Aunque, bueno, esta es una nomenclatura, una denominación que cada vez se emplea menos, ¿no? Tenemos la gótica de privilegios, la gótica de Albalaes y la gótica precortesana. Eso responde a según lo importante que iba a ser el documento, pues yo escribo con más cuidado o menos cuidado. La más cuidadosa es la gótica de privilegios, que era para los documentos firmados por el rey y que eran documentos muy, muy solemnes. Pues como si fuera ahora una constitución, pues parecido. Entonces todavía es una letra pues que se lee bastante bien. Vemos aquí un tipo de un texto, lo que sería un privilegio rodado. Rodados son porque llevan aquí en medio una rueda con el escudo de Castilla y León. Entonces aquí, ¿no? Vemos aquí cómo se escribe. Es una letra bastante cuidadosa porque es un documento muy, muy importante. Y vemos aquí como más o menos también se puede leer bastante bien, ¿no? Aquí vemos en la segunda línea, su madre que nos tenemos por señora y por abogada en todos nuestros fechos, ¿no? Pues es una letra que más o menos se entiende bien. Luego tendríamos la gótica de Albalaes, que es para los documentos pues, menos importantes, ¿no? más corrientes, o de la gente normal. Entonces vemos, ¿no? que ya es una letra que ya se entiende pues, bastante peor, ¿no? Como podemos ver en esta carta, sería un documento de Albalaes, pues vemos que ya no es lo mismo, ¿no? Ya la diferencia con la gótica libraria de los libros ya es bastante importante. Lo vemos aquí en más grande, como ya pues cuesta de leer. Lo vemos aquí, por ejemplo, carta, que sí que se entiende bastante bien, o vienen, pero hay veces, ¿no? Pues que algunas letras cuestan un poquito. Y luego finalmente tenemos la escritura gótica precortesana, que es ya mucho más rápida, porque sobre todo aparece en el siglo XIV. Entonces, bueno, lo que interesa es escribir muy deprisa, muy rápido. Entonces ya nos encontramos que hay más abreviaturas, hay más nexos. Entonces vemos aquí una carta, ¿no? Como ya no vemos los nexos o las florituras que se hacen para unir unas letras con otras o unas palabras con otras. Ya es una escritura que a lo mejor pues cuesta un poquito más de leer, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en Mía, cómo escribe Mía, pues cuando termina la I, pues para ir más rápido, en vez de levantar la pluma o el estilete, hacen una línea, ¿no? Y engloban toda la palabra y escriben la A. O aquí, por ejemplo, en Mi servicio, terminan la I y sin levantar la pluma, se van y escriben la S, la E. No vemos cómo todo el rato hay esos giros envolventes que envuelven las letras y palabras para ir más deprisa. Esta letra, conforme gana en velocidad, da lugar a un nuevo tipo de letra, que sería la escritura cortesana. Sobre todo lo que favorece el empleo de la escritura cortesana es que el pergamino se sustituye por el papel. Si el pergamino era mucho más caro, había que matar a un ternero, a una cabra o a lo que fuera, ahí secar la piel, alisarla bien. Entonces, claro, eso era muy caro, además, y muy lento. Y aparte, un pergamino es algo muy duro. Entonces, para escribir había que apretar muy fuerte, ¿no? El estilete, la pluma. Eso va a cambiar con la introducción del papel. El papel es mucho más barato, además es mucho más ligero y ahí va a ser mucho más fácil y mucho más rápido escribir. Entonces, eso va a permitir que los notarios puedan escribir mucho más rápido. Entonces, claro, yo cuanto más rápido escribo, pues peor va a ser la letra, más cursiva se llama, como más alargada. Y también un dato importante va a ser que a partir de entonces los notarios van a empezar a cobrar por línea. Es decir, pues yo cuantas más líneas escriba, más dinero voy a ganar. Entonces, por un lado, pues si escribo más rápido, voy a poder escribir más líneas. Y también, claro, si yo alargo mucho las letras,
voy a ocupar más espacio, lo voy a cobrar más. Entonces eso al final produce una escritura que va a ser, pues en muchos casos, bastante difícil de leer, ¿no? Teníamos aquí un ejemplo de letra cortesana, pero bastante cuidada, ¿no? Vemos todavía ahí más o menos, ¿no? Pues se puede seguir leyendo. Probemos otra vez cómo no, aquí en 1000, cómo la I se alarga para juntarse con la L, o aquí en 500, la abreviatura, ¿no? Como también todavía es una letra que, bueno, aún así se podría leer. La próxima semana veremos ejemplos ya más detallados, más concretos de Castilla y León, sobre todo de Ávila. Hasta que finalmente llegamos a esta escritura procesal, ¿no? Como vemos aquí, es decir, a mí lo que interesa como notario es ganar mucho dinero, voy a escribir muy rápido, ya si se puede leer luego ya me da igual. Pues total, la gente no sabe leer ni escribir, no se van a enterar de lo que he escrito, pues lo mismo me da escribir muy bonito que muy mal. Yo lo que quiero es escribir deprisa. Pues así tenemos cómo surge la letra procesal, ¿no? Que además es una letra también se usaba mucho por la Inquisición o en los juicios, pues cuando, igual que ahora no tenemos a alguien, un mecanógrafo, una mecanógrafa, escribiendo todo lo que se dice en un juicio, pues en la Edad Media también. Hacía falta un señor que estaba ahí con sus papeles y su pluma y tiene que ir escribiendo según habla. Entonces, claro, tiene que ir muy rápido. Eso al final nos encontramos con este tipo de letra. En la escritura procesal, como vemos aquí, que es que ya pues cuesta bastante más de leer. Y si vemos prácticamente es que en una línea solamente han cabido dos palabras, ¿no? Como aquí, personas o naciones. Entonces vemos prácticamente cada línea una palabra, una o dos palabras. Pues ya hemos dicho que aquí los notarios cobraban por línea. Entonces lo que había que hacer era muchas líneas para tener mucho dinero, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos. Y este documento todavía se lee bastante bien. Pero ya el próximo jueves veremos ejemplos de documentos que la verdad es que cuesta muchísimo. Entonces, como al final prácticamente era imposible leer, eso va a lugar a que surja la escritura humanística. La escritura humanística va a surgir en Italia, pues por Petrarca y otros pensadores italianos que se dan cuenta de que la escritura otra vez estaba degenerando mucho, entonces lo que hay que hacer es volver a un tipo de escritura más bonito y más fácilmente legible. Y dicen, lo que hay que hacer es volver a la letra carolina. Entonces lo que hacen es coger la letra carolina de los siglos anteriores y la van a adaptar un poco y da lugar a este nuevo tipo de letra, que es la letra humanística, por los humanistas italianos, que es mucho más cuidada y que a partir del siglo XV se va extendiendo por toda Europa. En España llega relativamente tarde, digamos ya sobre todo con los reyes católicos, pero se va a usar sobre todo para la correspondencia internacional, cuando los reyes escribían a reyes de otros países. Y durante mucho tiempo, pues el siglo XVI y XVII, vamos a tener la letra procesal para los documentos menos importantes y la letra humanística para los documentos más importantes, hasta que finalmente ya los reyes prohíben que se escriba en letra procesal. Pero dicen, es que no se entiende. Entonces se les prohíbe a los notarios que usen la letra procesal. Y ya vamos a tener, ¿no?, la letra humanística, que es una letra que se lee, ven aquí, bastante bien. No hay distintos modelos, tendríamos en la primera imagen, que es la letra humanística redonda, y aquí la letra humanística cursiva, pero que aún así se lee bastante bien, ¿no? Digamos, y es la letra, finalmente en el siglo XVIII, termina por imponerse y va a ser la letra que se va a usar ahora en todos los países occidentales, en todos los países que emplean el alfabeto latino, pues es esta, la letra humanística, aunque luego ya cada uno ya la escriba a su manera, pero va a ser la letra que va a predominar y que finalmente va a dar el origen luego a la escritura contemporánea. Pues aquí tienen, digamos, una pequeña bibliografía sobre paleografía. Espero que les haya parecido interesante y continuaremos el próximo jueves. Así que pues muchas gracias por su atención. Gracias, Vicente.